Hola, ¿cómo están amigos? Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad Beit Shalom, acá en Quito, Ecuador y en el resto del mundo. Un saludo también a nuestros alumnos virtuales que se siguen sumando al canal de YouTube. Bienvenidos todos. Esta es la clase número 7 del módulo intermedio. Esta es la clase número 7 del módulo intermedio. Bien, en la clase anterior estuvimos aprendiendo sobre los evangelios, sus autores, el siglo I, y también hicimos la primera parte de una brevísima biografía, pensamiento y teología de Pablo, Saulo de Tarso, apóstol Pablo. ¿Cuál es el tema de hoy? La clase 7. El siglo II y III y el apóstol Pablo, la segunda parte. Hagamos una breve introducción. Te dije entonces que Pablo tiene tres características que lo distinguen. Es judío por su religión, es griego por cultura y es romano por ciudadanía. Lo dice el texto. Vino el oficial romano y le dijo a Pablo: «Dime, ¿eres tú ciudadano romano?» Él dijo: «Sí». Entonces Pablo dijo: «Yo soy romano de nacimiento», pues Tarso era una provincia romana. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el oficial, al saber que Pablo era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Encontramos este texto en el libro de Hechos, capítulo 22, versos 27 al 29. Para Pablo, los gentiles son sus vecinos, son sus conciudadanos, no así para los judíos de Judea, para quienes los romanos son los ocupantes ilegales de sus tierras. Por eso Pablo tiene esta afinidad con los gentiles. Por eso Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles. Entonces ya tenemos un concepto más amplio de quién es Pablo. Experto en ley mosaica, es decir, en Torá, Tanaj, hablaba varios idiomas: arameo, griego, hebreo, latín, es romano por ciudadanía, es creyente en el Mesías por experiencia propia. ¿Qué es lo que tenemos para la clase de hoy? No vamos a complicarnos demasiado con fechas y nombres, vamos a mencionar lo exclusivamente necesario para tener una visión general de lo que fueron los siglos II y III, y después de la muerte de Jesús, por supuesto. Y luego terminaremos con algunos versos que destaquen para comprender el pensamiento y la teología de Pablo. Las preguntas que dejamos pendientes eran: ¿cómo utiliza Pablo todas estas cualidades personales que él tiene para compartir su teología y aplicarla a los gentiles? ¿Cuál era la teología de Pablo? ¿Pablo creía que Jesús era divino? ¿Qué es lo que dijo Pablo y qué es lo que no dijo Pablo? Bien, antes de comenzar hacemos siempre una importante aclaración. No pretendemos convencer a nadie. Cada quien es libre de pensar y creer lo que mejor se adapte a sus propias definiciones y conceptos. Mi propósito como maestro es ofrecerte información, contenido de valor, argumentos espirituales académicos objetivos, recopilados, investigados y preparados para que tú los consideres, los valores, los adoptes o los descartes, nada más. Comencemos. Pablo no fue el fundador del cristianismo. Aunque hoy en día muchísimos cristianos se identifican con una teología paulina, Pablo no fue el fundador ni el creador del cristianismo. Y ya dijimos que para el siglo I existieron varios tipos de cristianismos, así es, en plural. Es decir, lo que provocó el pensamiento y exposición teológica de Pablo durante los primeros 30 años después de la muerte de Jesús, con la absolución de leyes tan significativas como la circuncisión, es que miles de gentiles convertidos poblaron las comunidades cristianas, generando un sinnúmero de interpretaciones y concepciones teológicas. Pablo fue un prolífico evangelista, recorrió un promedio de 15,000 kilómetros por toda Asia y Europa, levantando, fundando y creando comunidades mixtas de judíos mesiánicos y gentiles. Para entender un poco la distancia de sus viajes misioneros, podemos decir que hizo 2 veces ida y vuelta
la distancia entre México y el Polo Sur, 2 veces. Pablo tiene su encuentro personal con Jesús. La única referencia que tenemos es su propio testimonio. A partir de eso pasaron al menos 15 años antes de que sea conocido entre los cristianos. Así es, a veces pensamos que Pablo un día era judío ultraortodoxo y al siguiente día ya era predicador del cristianismo, y no es así. Dice el texto. Te invito para que busques la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1, y vamos a leer del verso 11 al 24. Gálatas 1, 11 al 24 dice: Sepan ustedes esto, hermanos, el evangelio que yo anuncio no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Ustedes habrán oído decir cuál era mi conducta anterior en el judaísmo y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios y procuré destruirla. En el judaísmo yo dejaba atrás a muchos de mis paisanos de mi misma edad, porque era mucho más estricto en mantener las tradiciones de mis antepasados. Pero Dios, que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo, para que anunciara el Evangelio entre los no judíos. Y no fui entonces a consultar con ningún ser humano, ni fui tampoco a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que yo. Por el contrario, me dirigí sin tardar a la región de Arabia y luego volví a Damasco. 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Pedro, con quien estuve 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, aunque sí a Santiago, el hermano de Jesús. Les aseguro delante de Dios que lo que les estoy escribiendo es la verdad. Después me dirigí a las regiones de Siria y Cilicia. En cambio, los hermanos de las iglesias de Cristo que están en Judea no me conocían personalmente, solamente oían decir: el que antes nos perseguía, ahora anda predicando el evangelio que en otro tiempo quería destruir, y alababan a Dios por causa mía. Vamos al capítulo 2. 14 años después, fui otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevé a Tito conmigo. Fui porque Dios me había mostrado que tenía que ir, y allí expuse ante la comunidad el evangelio que anuncio a los no judíos. Y lo expliqué también en privado ante aquellos que eran reconocidos como de mayor autoridad, para dejar en claro que lo que yo estaba haciendo o había hecho no era trabajo inútil, pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y que era griego, fue obligado a someterse al rito de la circuncisión. Algunos falsos hermanos se habían metido entre nosotros a escondidas para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos otra vez esclavos de la ley. Pero ni por un momento nos dejamos llevar por ellos, porque queríamos que la verdad del Evangelio permaneciera en ustedes. Queda claro en estos pasajes que Pablo pasó por un proceso en el cual fue primero asimilando la idea de un Mesías que, como ya hemos dicho, no cumplió con la tarea del Mesías de acuerdo con el pensamiento judío, cosa bastante cuestionable, pero no imposible, ya que hubieron muchos otros que, como él, creyeron efectivamente que Jesús era el Mesías prometido. Es decir, ya hemos visto que la Torá no habla de ningún Mesías. Moisés jamás mencionó ningún Mesías venidero, pero los textos de los profetas como Isaías, Ezequiel, Malaquías, etc., sí lo hacen. Los saduceos no creían en ningún Mesías. Los fariseos sí lo hacían. Siendo Pablo fariseo de fariseos, creía efectivamente en la llegada de un Mesías, pero hubieron varios Mesías que se levantaron en Jerusalén y fueron eliminados en una operación conjunta entre los saduceos y el Imperio Romano. Ya lo hemos visto en clases anteriores también. Entonces, ¿qué hace que Pablo crea que este Jesús es el Mesías prometido? ¿Solo su encuentro personal con él? ¿Su visión en Damasco? ¿Cuál era la teología de Pablo? ¿Qué predicaba Pablo? Siendo Pablo un experto en ley mosaica, conocía la Torá por dentro y por fuera, y de esta manera pudo encontrar una interpretación que se ajustara a la inclusión de los gentiles dentro de las promesas hechas por Dios exclusivamente para su pueblo, para los judíos. Veamos unos textos.
Vamos al libro de Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 y vamos a leer desde el verso 2. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Seguimos leyendo, verso 4. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo se dirigieron a Seleucia, y allí se embarcaron para la isla de Chipre. Al llegar al puerto de Salamina, comenzaron a anunciar el mensaje de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba también con ellos como ayudante. Pasamos al verso 13. Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y viajaron a Perge, en la región de Panfilia, pero Juan los dejó y volvió a Jerusalén. De Perge pasaron a Antioquía, de Pisidia. Allí el sábado entraron en la sinagoga, se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga los invitaron. Aquí Pablo se levanta, se pone de pie, y mucha atención a las palabras de Pablo. Verso 16. Escuchen ustedes, israelitas, y también ustedes, los extranjeros, que tienen temor de Dios. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados, hizo de ellos una nación grande cuando todavía estaban viviendo como extranjeros en Egipto, y después, con su poder, los sacó de aquella tierra. Bueno, sigue compartiendo, cuenta la historia de Israel, su paso como extranjeros por la tierra de Egipto. Pasemos al verso 26. Hermanos descendientes de Abraham, y ustedes los extranjeros que tienen temor de Dios, este mensaje de salvación es para nosotros, pues los que vivían en Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen en la sinagoga cada sábado. Así ellos mismos, cuando condenaron a Jesús, cumplieron esas profecías, y aunque no encontraron en él ningún motivo para darle muerte, pidieron a Pilato que mandara matarlo. Luego, cuando ya habían hecho todo lo que se decía de él en las Escrituras, lo bajaron de la cruz y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó, y durante muchos días Jesús se apareció a los que lo habían acompañado en su viaje de Galilea a Jerusalén, y ahora ellos son testigos de Jesús ante el pueblo. Bien, vamos cerrando este capítulo, vamos haciendo un análisis de Pablo para revisar finalmente los siglos 2 y 3, tema que aún está pendiente. Hago una pausa para hacer una declaración importante. No estoy tratando de desacreditar a nada ni a nadie. Como ya lo dije al inicio, es mi deber académico ofrecerte, querido estudiante, los argumentos históricos y académicos para que tu conocimiento sea fundamentado en las escrituras originales, para que tu fe esté sólidamente respaldada por las escrituras y no en textos editados a conveniencia de una religión mayoritaria. Con toda seguridad es piadosa y sincera, pero carente de realidad académica. Digo esto por si alguien está escuchando este estudio fuera del contexto de clases anteriores, que te recomiendo que las escuches. He puesto delante de ti una buena cantidad de textos como para hacer un análisis de lo que posiblemente dijo y escribió Pablo y de lo que con toda seguridad no lo hizo. Bien, analicemos la teología de Pablo. Gálatas 1. Vamos a hablar de los mismos textos que hemos leído anteriormente. Gálatas 1, verso 11. Sepan ustedes esto, hermanos. El evangelio que yo anuncio no es invención humana. ¿El cristianismo no es invención humana? ¿La Torá habla de cristianismo? ¿La Torá habla de mesianismo judaico? ¿Los profetas hablaron de algún tipo de cristianismo? Dice el verso 12, no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Pregunto, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo lo vio resucitado? ¿Existe algún documento fidedigno sobre las enseñanzas de Jesús a Pablo?
Pasemos al verso 15 y 16. Dice, pero Dios que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo. Pregunto, ¿Dios tiene un hijo? ¿No es esto pensamiento religioso griego, mitología romana? ¿Se acuerdan Hércules? Sigue el texto y dice, para que anunciara su evangelio entre los no judíos. Nuevamente hago pregunta, ¿Jesús tuvo algún evangelio aparte de la Torá? ¿Alguna vez Jesús pidió a sus originales discípulos que predicaran su evangelio a los gentiles? Pasamos a Gálatas capítulo 2, verso 4. Dice, algunos falsos hermanos se habían metido entre nosotros a escondidas para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿A qué libertad se podría estar refiriendo Pablo? Pregunto, ¿libres de qué? Sigue el texto y dice, y hacernos otra vez esclavos de la ley. Esclavos de la ley. ¿La ley de Dios es una esclavitud para algún judío? Pregunto. Esclavos de la ley. ¿La ley de Dios es una esclavitud para algún judío? Dice el verso 5, pero ni por un momento nos dejamos llevar por ellos porque queríamos que la verdad del Evangelio permaneciera en ustedes. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? ¿Que Jesús está vivo? ¿Que Jesús es el Mesías? Pasemos al capítulo 13 del libro de Hechos. Hechos capítulo 13, dice el verso 2. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor, culto, ¿los judíos hacían cultos? Voy a mencionar aquí la definición de culto. Dice, el culto comprende una serie de ritos, manifestaciones y celebraciones religiosas como forma de homenaje a una divinidad, una persona o un objeto con características divinas o sagradas. Los griegos hacían cultos, los romanos hacían cultos, los judíos no hacían cultos. Aquí dice culto al Señor. Me suena interesante. Bien, y dice, y ayunando el Espíritu Santo dijo. Otra vez hago una pausa, una pregunta. Espíritu Santo. Asumo que el escritor de este texto, no Pablo seguramente, se está refiriendo a lo que los católicos y evangélicos cristianos reconocen como la tercera persona de la Trinidad. Espíritu Santo dijo. ¿Por medio de quién? En las Escrituras, el Eterno habla por medio de profetas, y el último profeta reconocido por las Escrituras es Malaquías. Pero aquí dice, el Espíritu Santo dijo. ¿Por medio de quién? ¿Qué dijo? Sepáreme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Bueno, ¿quién mismo lo llamó? ¿Dios? ¿Jesús o el Espíritu Santo? ¿O los tres? ¿O la Trinidad? Dice el verso 3, entonces después de orar y ayunar, les impusieron manos y les despidieron. Atención a lo que viene a continuación. Antes del verso 16, está contando todo su testimonio, todo eso. Ahora, lo reciben ahí en la sinagoga, ¿no? Y le preguntan si quiere decir algo, si Pablo quiere decir algo. Dice, Pablo se levantó y dijo, mucha atención a las palabras de Pablo. Escuchen ustedes, israelitas. Estaban en una sinagoga predicando a judíos. Dice, y también ustedes los extranjeros que tienen temor de Dios, es decir, gentiles convertidos, no ágidas, pero no los llama temerosos de Dios, como era su nombre característico. Les dice extranjeros. ¿Para qué? Ahora vamos a ver la conexión. Verso 17. Dice, el Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados, hizo de ellos una nación grande, cuando todavía estaban viviendo como extranjeros en Egipto. Y después con su poder los sacó de aquella tierra. Es decir,
El escritor de este texto, no digo que con seguridad haya sido Pablo, pero el escritor de este texto hace una conexión de condición. Escuche bien este concepto. Hace una conexión de condición entre los extranjeros gentiles y los israelitas como extranjeros en tierra de Egipto. Es decir, coloca a los judíos y a los gentiles en la misma condición para recibir cumplimiento de promesas, y ya hemos visto que existen pactos diferentes establecidos tanto para las naciones, para los noágidas, y también para los judíos, su pueblo escogido. Pero Pablo, o su editor, el escritor, anula teóricamente estas dos condiciones y coloca tanto a gentiles como a judíos en igualdad de condiciones. Por eso hace esta comparación con la palabra extranjeros, refiriéndose a los que no son judíos como extranjeros y refiriéndose a los judíos como extranjeros en Egipto, y hace esta conexión. Dice el verso 26, hermanos, descendientes de Abraham, y ustedes, vuelve a hacer énfasis en la palabra, los extranjeros que tienen temor de Dios, este mensaje de salvación es para nosotros. Pregunto, ¿qué mensaje? ¿Cuál es, según Pablo, el mensaje de salvación? Verso 29 lo contesta. Que a Jesús lo crucificaron, lo bajaron de la cruz y lo enterraron, pero Dios lo resucitó. Y durante muchos días Jesús se apareció a los que lo habían acompañado en su viaje de Galilea a Jerusalén. Aquí terminamos. Como dije, mis queridos estudiantes, esto es solo un brevísimo análisis del pensamiento y teología de Pablo, pero nos queda claro que hay cosas que un verdadero judío, un judío con el conocimiento de Pablo, jamás hubiera dicho. Y si así fue, entonces ya no podría ser considerado un verdadero maestro de Torah, mucho menos experto en la ley de Moisés. Bien, nuevamente nos quedamos sin tiempo. Siglos 2 y 3 tendrán que esperar para la próxima clase. Gracias por dedicarle estos minutos a expandir tu conocimiento y a fundamentar tu fe, tu confianza en las Escrituras. Es mi oración constante que el pan de cada día no falte en tu mesa, que el pan del cielo, la palabra eterna, alimente tu espíritu, vivifique tu alma. Que así sea. Recuerden que las clases están disponibles en el canal de YouTube de la comunidad y que también tenemos disponibles los materiales escritos donde hemos extraído estas clases. Si los desean, pueden escribir al correo de nuestra comunidad, comunidadbeitshalom@hotmail.com. Gracias, los esperamos en la próxima clase. Bezrat Hashem, si el Eterno lo permite. Se despide de ustedes Moré Patricio Mena, maestro CBS. Shalom. Shalom. Hier nog dir welig ben ken